En línea con esto, en línea con la formación de un movimiento obrero y con la toma de medidas como las huelgas generales, también tenemos que hablar de las ideologías que circulaban dentro de las mismas organizaciones obreras. Y vamos a ver que en un país como el nuestro, como la República Argentina, un país que ha recibido dos grandes oleadas inmigratorias, las ideas que venían las ideas que circulaban en ese movimiento obrero, plagado de trabajadores de diversas nacionalidades, eran ideas que básicamente se hallaban presentes en el viejo continente europeo. Estamos hablando nada más ni nada menos que del anarquismo y del socialismo. Ambas ideas tenían sus principales características, tanto el anarquismo como el socialismo. El anarquismo, si se quiere, tenía una tendencia más antiestatista. Esto cobraba cierta lógica si nosotros recordamos que el Estado estaba en manos de una oligarquía fraudulenta, por lo cual la idea antiestatista del anarquismo es más comprensible en ese escenario. No solamente el anarquismo lo podemos identificar con el antiestatismo o contra la aversión a cualquier forma de organización, sino que también podemos identificarlo con la idea de la autoemancipación a través de la educación, con la idea de la acción directa. Con acción directa tengan como ejemplo la acción de Simón Radovisky de arrojar una bomba al carruaje del coronel Falcón. Cuando nosotros hablamos de acción directa, hablamos también de acciones violentas, ¿sí? Porque básicamente a eso apuntamos con acción directa, y donde el ideal anarquista era fundar una sociedad de productores libres e iguales. Esto, digamos, de alguna manera, como ideario anarquista. Nosotros no solamente tenemos al anarquismo como una corriente ideológica durante esa época, sino que también lo tenemos al socialismo. El socialismo era otra corriente ideológica que circulaba por el viejo continente europeo, que básicamente creía que el camino hacia el fin del capitalismo pasaba por organizarse en un partido centralizado, donde los trabajadores pudieran acceder al Congreso y de esta manera presionar por una mayor democratización y presionar por distintas reformas que mejoraran la calidad de vida y otorgaran mayores derechos. Esto, de alguna manera, con esta idea, se pretendía conducir a una sociedad socialista, una sociedad donde los trabajadores claramente, finalmente tuvieran mayor voz, mayor voto, pero vamos a ver que ninguna de estas dos tendencias va a lograr imponerse completamente en el mundo trabajador. Vamos a ver que va a ser el Partido Socialista, sí, quien propicie el surgimiento de la Unión General de Trabajadores en 1903, pero no va a ser el partido que finalmente conduzca el movimiento obrero. Por otro lado, tenemos una tercer corriente nosotros también, que es la corriente sindicalista. Esta corriente sindicalista va a ser la que va a ganar mayor peso dentro del movimiento obrero, y va a ser una corriente que surge un poco cuando el anarquismo comienza a perder posiciones y va a escindirse de las filas del Partido Socialista, y la corriente sindicalista va a rechazar de alguna manera la participación en la política, va a optar más por el apoliticismo y va a creer más en la independencia de clase. Pero sobre todas las cosas, el sindicalismo va a creer en la unidad del movimiento obrero, en consolidar las estructuras sindicales y en consolidar y en promover acciones bien coordinadas y bien
planificadas. Esto plantea una diferencia en cuanto a las ideas tanto socialistas, de participar en política, como tanto anarquistas, que los anarquistas, como le digo, no optaban tanto por una organización, por una planificación, sino por pasar a una acción directa. El sindicalismo pronto desplazó a los socialistas de la conducción de la Unión General de Trabajadores, y en 1909 el sindicalismo fundó la CORA, la Confederación Obrera Regional Argentina. Vamos a ver durante estos años también un devenir, un ir y venir de las centrales obreras. Vamos a ver cómo la FORA se rompe, la FORA del 9º Congreso y la FORA del 5º Congreso. Quizás esto no sea muy importante porque no los van a evaluar o no les van a pedir que detallen al pie de la letra quiénes conformaron la FORA, quiénes estuvieron en la CORA, pero sí les va a servir para comprender la gran fragmentación que sufría el movimiento obrero. Luego de que repasamos todo esto, vamos a pasar a la parte de, vamos a seguir un poco con esto de la corriente ideológica, con las corrientes ideológicas y el movimiento obrero, pero ya no vamos a hablar tanto de organización ahora, sino que nos vamos a referir a cuestiones estrictamente ideológicas y cuestiones estrictamente culturales, como por ejemplo las que tenía la izquierda con el movimiento obrero. La relación de la izquierda con el movimiento obrero, con las clases populares, era una relación donde básicamente la izquierda ingresó al movimiento obrero a través de sectores estudiantiles, intelectuales, de pequeños burgueses, y donde la cultura de la izquierda básicamente tenía un ideal de un buen obrero, ¿sí? La izquierda tenía un ideal de un buen obrero, una planificación científica de la vida que aparecía como un ideal. Tenemos el ideal del buen obrero de la mano con el ideal de la planificación científica de la vida. Básicamente, ¿qué les quiero decir con esto? Que la izquierda tenía un ideal del movimiento obrero, tenía un ideal de cómo debía ser, de cómo debían llevar a cabo sus vidas los obreros. Por lo cual, comparado con ese ideal, la realidad de la clase trabajadora local le resultaba marcada por el atraso, por la incultura. Creían que los trabajadores locales no se comportaban como los trabajadores europeos y que carecían de capacidades racionales. Lo que sin duda deja al desnudo, deja planteado al desnudo la falta de comprensión de la realidad obrera, que no era la misma en estas latitudes que la que se sucedía en Europa, ¿sí? Ese apego a lo europeo básicamente los oponía con la masa popular que caracterizaban como inculta, que caracterizaban como atrasada, que básicamente nos permite realizar un cierto emparentamiento con la idea de civilización y barbarie, ¿no? Esto de concebir, esta idea de la izquierda, de concebir a la masa obrera, a la masa popular trabajadora como inculta, como que no se comporta como sus hermanos europeos, básicamente nos permite trazar un paralelismo bastante fuerte entre la idea sarmientina, con la idea sarmientina oligárquica de civilización y barbarie. Después, nosotros tenemos que el sentimiento clasista, el sentimiento de clase, vamos a ver que a lo largo del tiempo sigue ocupando un lugar importante en agrupaciones obreras, en agrupaciones izquierdistas. Básicamente vamos a ver cómo se produce esta relación entre
clasismo y cultura, y cómo van desarrollando los trabajadores sus propias expresiones dentro de la cultura, ¿sí? Vamos a ver cómo comienzan de alguna manera a traducirse mensajes que venían del mundo de la élite, y los trabajadores le comienzan a dar un sentido propio, ¿sí? Básicamente, ¿cómo se refleja ese sentido propio que le dan los trabajadores? En la cultura, ¿sí? En la cultura, en el cine, en la música. Los trabajadores comienzan a darle su toque cultural, su toque clasista, si se quiere, a espectáculos, a elementos políticos o culturales, ¿sí? Comienza ahí a aparecer, si se quiere, el toque trabajador. Bien, de esta manera entendemos un poco la relación entre clasismo y cultura, que está bueno, interesante entenderlo porque, como les digo, estamos hablando de básicamente la expresión obrera, ¿sí? Por otro lado, y hablando de expresión obrera, y teniendo en cuenta que cuando hablamos de masas populares, hablamos sin duda de un grupo muy numeroso, ese grupo muy numeroso que decía estar representado en la Constitución Nacional, que si bien podía estar representado como pueblo, lo cierto es que era una figura abstracta, ya que en la realidad poco importaba el pueblo para los dirigentes políticos de las élites y de la oligarquía, y comienza en ese entonces el surgimiento de un, no sé si llamarlo movimiento político, porque honestamente no creo que sea un movimiento político, ni tampoco una doctrina, creo que se trata más de una construcción discursiva o de una construcción conceptual por parte de los sectores de las élites que repelen todo movimiento que incluya a las clases, a los excluidos, ¿sí? Pero en ese momento comienza a surgir un poco esta idea, estas ideas, estos inicios del populismo, ¿sí? Que básicamente con el populismo lo que se pretendía era, como les digo, que esta idea de pueblo deje de ser tan abstracta y comenzar a darle más sustancia, comenzar a darle más forma. Básicamente se imaginarán que por pueblo, dentro de la lógica populista, se entendía a el conjunto de los trabajadores menos privilegiados, y que este conjunto, por supuesto, se oponía con aquel conjunto de personas que representaban intereses antinacionales y intereses europeos, europeizantes. Nosotros entonces vamos a ver que esta idea de populismo adquiere diferentes nombres: caudillismo, demagogia. Vamos a ver que se lo conoce de esa manera hasta que finalmente comienza a hablarse de populismo. En el texto, Adamovsky pone como ejemplo a Caballero, que era un radical, que básicamente se presentaba como defensor de la clase obrera y de las masas desposeídas, como una especie de exponente, de referente, de primer referente de lo que es el populismo, de lo que se va a conocer como populismo. Eso por el lado, si se quiere, más de lo político, más de lo cultural. Y ahora vamos a pasar ya a la última parte, que es a la estrategia que tenía el movimiento obrero durante la década infame. Como ustedes bien saben, o si ustedes no lo saben todavía, me alegra ser el primero que se los comente, durante la década infame, el movimiento obrero sufrió grandes persecuciones, más que persecuciones, digamos, hostilidades. Estamos en ese momento en un periodo plenamente dictatorial y de restauración de cierto orden conservador,
por lo cual el gobierno de la década infame era un gobierno hostil, a favor de las clases altas, a favor de los negociados, de la corrupción y con una intensa represión hacia las organizaciones obreras. Por lo cual, ante este clima, había que pensar en una nueva estrategia, en un nuevo movimiento, en una nueva forma de organizarse. Por lo cual, básicamente, esto obligó a la masa obrera a reorganizarse y consolidarse en, vamos a ver cómo ahora la organización única por rama va a ser la elegida en el modelo de organización sindical. Es decir, antes se organizaban por oficios y esa organización fue cediendo lugar a una organización única por rama, es decir, agrupando a todos los trabajadores de una misma actividad, más allá de los oficios que desempeñaran en esa actividad, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo el devenir de la unidad obrera en esta época, les había comentado algo ya con la CORA, con la FORA, ¿sí? El devenir de la unidad obrera, vamos a ver que pasa posteriormente a, en 1922 surge la Unión Sindical Argentina, después finalmente se divide, en 1926 surge la Confederación Obrera Argentina, y básicamente alrededor de 1929 surge finalmente la Confederación General del Trabajo, la CGT, que, claro, ve la luz en 1929 y poco tiempo después tiene lugar el golpe de Estado de José Félix Uriburu, por lo cual la CGT, ni bien nace, es testigo del golpe de Estado llevado a cabo por el sector más rancio del conservadurismo. Por otro lado, tenemos, como ya les había dicho, el cambio de organización obrera, que esta es parte de la estrategia para enfrentar al gobierno autoritario, a la dictadura de Uriburu y Justo, que nosotros vamos a ver que este modelo de organización les es viable durante un tiempo y que a lo largo de la década infame alcanzan ciertos picos de intensidad, ciertos picos de conflicto y de participación. Por otra parte, les había mencionado a la corriente sindicalista como una corriente que va a ser la más importante, o que va a ser la que adquiera mayor lugar dentro del movimiento obrero. Y vamos a ver cómo esta corriente sindicalista precisamente consolida su importancia, cómo a pesar de consolidar esta importancia, la idea de mantener el apoliticismo continúa, se mantiene muy fuerte, y cómo también se va instalando cierta visión corporativista. Es decir, cuando yo hablo de visión corporativista, me refiero a la idea de concebir a los trabajadores como un grupo de interés, como un grupo cerrado, ¿sí? Vamos a observar también durante esos años 30 cómo el crecimiento del sindicalismo es favorecido por el contexto político general, por el contexto donde vemos cada vez accionar una oligarquía cada vez más descarada, con la vuelta del fraude electoral, con la vuelta de la corrupción, con medidas o con manejos, mejor dicho, espurios, que van a favorecer y van a permitir el crecimiento del sindicalismo. Por otra parte, del otro lado, de la otra vereda, nosotros vamos a tener a el sector conservador, que los vamos a tener, digamos, de alguna manera contenidos en Uriburu y Justo, pero también Uriburu y Justo tienen ahí como una cierta rispidez, si bien ambos
responden a los intereses de la oligarquía. Lo cierto es que Uriburu optaba por un modelo más autoritario y justo optaba más por algo que él va a decir posteriormente, una democracia de ficción. Es decir, volver al fraude electoral y hacer de cuenta que la democracia existe. Dentro de eso, dentro de ese sector conservador, nosotros vamos a ver que existen también ciertos sectores progresistas, que uno a veces piensa cómo pueden convivir dentro del mismo sector conservador, y después nos damos cuenta de que los intereses no son tan diferentes, conservadores y progresistas, y vamos a ver cómo hay cierto movimiento dentro del bando conservador, porque se avecinan las elecciones, que por más que sean elecciones de ficción, no dejan de ser elecciones, y vamos a ver cómo durante la década infame se suceden los gobiernos de Uriburu, Justo, Roberto Marcelino Ortiz, que después muere en el poder, y lo sucede Ramón no, de Castillo, lo sucede Castillo, que va a ser el último presidente de la coalición conservadora hasta el golpe que se sucede en 1943. El golpe de Estado de 1943 es llevado adelante por un grupo de militares con ideas nacionalistas que creen muy necesario que el Estado tome un papel más activo en la economía, que creen que es necesario industrializar el país y restaurar la unidad nacional mediante políticas inclusivas para los trabajadores. Mientras el golpe de Estado tuvo lugar en 1943, vamos a ver cómo comienza el ascenso de una figura. Esta figura es la de hasta ese entonces un desconocido coronel, Juan Domingo Perón, que comienza sus labores en el Departamento Nacional del Trabajo, que después pasa a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, y dentro de ese esquema Perón va recibiendo mayores atribuciones, comienza a tomar mayores decisiones, mayores responsabilidades, y además comienza también a conceder ciertas demandas a los trabajadores rurales, a los trabajadores industriales, comienza a acrecentar su figura en base a las demandas que son respondidas de forma positiva por el Estado, y esto va generando una rispidez con las clases altas, que comienzan a mirarlo de una forma negativa, ¿sí? Básicamente de esta manera nosotros vamos a ver cómo en el golpe, cómo luego del golpe de 1943 y luego de, como les digo, estas concesiones que van teniendo lugar dentro del gobierno, ¿sí? Vamos a ver cómo comienza el sector obrero a identificarse con la figura del coronel Juan Domingo Perón, y que posteriormente esto le va a permitir a Perón no solamente ya en un momento posterior asumir más cargos dentro del gobierno, sino también posicionarse como una figura política independiente. Obviamente después, más adelante, esto ustedes lo van a ver igual, imagino que en la clase posterior, pero bueno, vamos a ver que les spoileo un poco la siguiente clase, pero después de su vertiginoso ascenso, vamos a ver cómo Perón es detenido, confinado en la isla Martín García, cómo se sucede el 17 de octubre, la movilización popular que pide por la liberación de Juan Domingo Perón. Vamos a ver cómo después de eso, y después del triunfo de las elecciones en las elecciones presidenciales de Juan Domingo Perón, vamos a ver cómo la clase obrera continúa, obviamente, siendo beneficiada por las medidas dispuestas por Juan Domingo Perón, pero vamos a ver cómo comienza a surgir un sector que hasta entonces no había visto la luz. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando
hago esta pausa obligada, estoy hablando de la clase media. Si bien va a haber quienes sostienen que la clase media surge con el modelo agroexportador, lo cierto es que realmente cuando podemos hablar de surgimiento, de aparición de clase media, es después del peronismo. ¿Por qué? Porque después del peronismo es que realmente un movimiento trabajador, un movimiento plebeyo, puede llegar a tener incidencia en la alta política. Entonces, este sector que surge después del peronismo va a tener un papel interesante y de hecho hasta hoy nosotros vemos que cuando se habla de la clase media, vemos incluso en las campañas electorales, vemos cómo es como que existe una estrategia discursiva, ¿no? O como que existe una estrategia de los candidatos para hablarle a los sectores bajos, a los sectores altos, y una especial para referirse a los sectores medios. Que los sectores medios no solamente nosotros los podemos definir a través de criterios económicos, sino que también los tenemos que definir a través de otros criterios, ¿sí? Criterios de educación, criterios de consumo, culturales. Nosotros no podemos dar una definición cerrada de clase media, como tampoco podemos hacerlo con las clases populares. No podemos dar una definición cerrada ni de clases populares ni de clases medias. Por eso se entiende que la clase media no es un grupo homogéneo, ya que en él conviven diferentes sectores, diferentes trabajos, diferentes niveles de ingreso, diferentes niveles de educación. Por eso se entiende que la clase media es una identidad, es una manera de verse a sí mismos, una identidad cargada de prejuicios y de valoraciones, que se basa en el rol, en el papel que cada uno tiene en la sociedad. Bueno, como les digo, los indicadores de la clase media, que algunos se cierran solamente en indicadores económicos, lo cierto es que también son indicadores del consumo, la cultura, y que también en esta idea de identidad de clase media se tiende a asociar a la clase media a concederle virtudes, la honestidad, la moderación, y a demonizar de cierta manera a la clase baja, como si fuese que de alguna manera los valores son proporcionales al escalafón social, cuando todos sabemos que no es así, que no tiene nada que ver el nivel social con los valores adquiridos. Digo, esa es una explicación un poco no solamente clasista, sino también estigmatizante. Pero bueno, esto es cuando hablamos, ¿no?, de clase media, de esta autopercepción de la identidad de la clase media, donde por otra parte, lamentablemente, como les digo, esta clase que se percibe de alguna manera como descendiente de inmigrantes europeos, como ciudadanos cultos y blancos, como modelos a seguir, nosotros tenemos que el color de la piel también asume un rol importante en cuanto a indicador social. Y como les digo, esto obviamente lo que hace es demonizar aún más a los sectores bajos y profundizar diferencias étnicas, diferencias raciales. Y bueno, aquí vamos a ver cómo tiene lugar esto de llamar a los trabajadores, a las clases sociales de niveles de ingresos bajos, cabecitas negras, ¿no? Cómo esto profundiza, no hace más que profundizar las diferencias étnicas y las diferencias raciales. Así que hasta acá hemos llegado, de esta manera hemos abordado las ideas principales que a mí me interesa que hayan quedado claras, que es la idea de clase media, la idea de clase popular
La organización obrera, a lo largo de estos años, ¿sí? El devenir del movimiento obrero, el periodo radical, ¿sí? Básicamente el desarrollo de los gobiernos radicales después de la ley Sáenz Peña, básicamente algunos de los conceptos importantes, principales, que me parece que tienen que quedar claros a la hora de comprender todo lo sucedido en este periodo. Un periodo bastante intenso, no muy largo en el tiempo, pero bastante intenso, donde, como les digo, si tenemos que hacer un breve resumen, la idea de clase media, la idea de clases populares, con el texto de Adamovsky, la organización obrera, también la organización oligárquica, la organización política oligárquica, antes de la ley Sáenz Peña y después de la ley Sáenz Peña. Yo creo que todos esos 4 superconceptos, por denominarlo de alguna manera, ocupan un lugar central a la hora de comprender estas 2 clases. Ustedes creo que están en la clase 3 y la clase 4, bueno, estos conceptos son los principales para resumir y para comprender todo lo desarrollado en esta época. Así que, sin mucho más, chicos, chicas, nos estaremos viendo en un próximo video, espero que sea muy pronto. Hasta luego.